Señoras y señores, todo lo que afecta a los niños debe estar presidido por el principio de prevalencia del interés superior del menor. La intención del texto legal es adoptar todas las medidas necesarias para reducir al mínimo posible las situaciones traumáticas en las que debe enfrentarse un menor a lo largo de un proceso. El Registro Unificado de Notificaciones de Casos de Maltrato Infantil, el RUMI, que saben ustedes que depende del Ministerio de Sanidad, ha hecho públicos hace muy poco los datos de maltrato del año 2012 y realmente son alarmantes. Y en el año 2012 habla de 9.060 notificaciones de maltrato, sin tener en cuenta las notificaciones de la Comunidad Balear. Me parece que son unos datos alarmantes y que como mínimo nos tienen que hacer reflexionar en esta materia. De hecho, somos conscientes de que una adecuada relación entre el menor y la policía y una respuesta positiva por parte de la policía no solo es importante en términos de autoestima del menor, de la víctima, sino que también le anima a movilizar la ley, es decir, a denunciar y a utilizar todos los recursos legales que tenemos. Podemos y debemos actuar como un agente de cambio en su victimización. Un cambio primero en su actitud. Muchas veces los menores que son víctimas no son capaces de superar esa situación y lo que se les tiene que transmitir es la capacidad, la confianza para superar esa situación de víctima. Y luego un cambio para poder hacer frente a ese delito sintiéndose acompañado, respaldado, seguro en todo el proceso que se inicia. Por tanto, si se quiere minimizar el efecto pernicioso para el desarrollo mental del menor que puede llevar consigo la propia tramitación del procedimiento, debe limitarse al máximo su participación directa en diligencias policiales y judiciales. Realmente todas las pautas internacionales giran, tanto las directrices del Comité de Ministros como la directiva, en las disposiciones que contiene respecto de las víctimas que son menores de edad, giran en torno a estos criterios, el criterio de especialización de los profesionales en derechos y necesidades de los niños. Esa especialización, por supuesto, es esencial cuando se trata de policías, de abogados, de jueces, de fiscales, pero no solamente en derecho, que ya todos se supone que lo somos, sino en derechos y necesidades de los niños, en conocimiento de los niños. La directiva del año 2012 obliga a los Estados a garantizar que todo nuevo edificio judicial contará con salas de espera diferentes y separadas para los testigos que sean acreedores de una especial protección y en concreto siempre para los menores de edad. Sabemos que la tensión que puede producir a un niño comparecer en un juicio, en una sala de justicia, con las formalidades que por mucho que se degraden van a estar siempre presentes, podría evitarse, debería evitarse si esto fuera posible. Y aquí a los fiscales se nos plantea un dilema, porque ya es bastante difícil acopiar una prueba legítimamente y válidamente obtenida, racionalmente incriminatoria, que pueda permitirnos fundar razonablemente nuestra acusación y mucho más, que pueda permitir al tribunal fundar racionalmente su condena, como para aplicar todo esto en los procedimientos donde hay un niño, sea como víctima, sea como testigo, porque entonces es mucho más difícil. Y mucho más difícil si además se trata de delitos de índole sexual, y mucho más difícil si se han cometido en el seno de la familia por alguno de los progenitores o de la familia. Y muchísimo más difícil todavía, y este caso por desgracia también existe, cuando las denuncias o el conocimiento de estos hechos dramáticos para los niños se producen en el contexto de relaciones familiares críticas, conflictivas, de intercambio de denuncias y querellas entre los progenitores. En estos casos, pero casi con carácter general, donde es preciso y necesario acudir a una prueba preconstituida. A una prueba preconstituida bajo el criterio de un equilibrio entre dos intereses contrapuestos que no pueden ceder. El primero de ellos es básico en un Estado de Derecho, que es el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo con todas las garantías para el acusado, pero debe hacerse compatible y equilibrarse con las necesidades de protección de las víctimas y en concreto de las víctimas más vulnerables, que son los menores de edad, a veces de muy corta edad.
Es un equilibrio difícil, pero es posible. Hoy en día se está produciendo un cambio casi en la fenomenología del delito. A través de Internet creo que ahí está una de las fuentes de victimización secundaria a la que no le estamos prestando atención. Yo les puedo hablar de la sentencia de 17 de abril de 2013. 17 de abril de 2013. Este es un experto informático que consigue captar las claves de en torno, dice el hecho probado del Tribunal Supremo, 64 niñas. En realidad no eran 64 niñas, porque la propia policía llega a la conclusión de que en realidad eran centenares de niñas. Estas niñas llegan todas ellas, como consecuencia de la actuación del experto informático que se hace con sus claves de Facebook, por recuperar las claves que les permiten, no se lo pierda, mantener el contacto con sus amigos, llegan todas ellas a permitir, primero, fotografiarse, enviar las fotografías al agresor, y no solamente es eso, sino además luego grabarse con un vídeo en actitudes claramente pornográficas. ¿Cuál es el problema? Pues evidentemente estas niñas declararon en el juzgado, todos nos volcaríamos en que su paso por la justicia fuera un paso amigable, pero a continuación todos esos vídeos están en Internet, que están con vocación de quedarse, no con vocación de ser borrados, porque el efecto multiplicador que provoca la red no tiene nada que ver con el viejo esquema convencional: A abusa de B, que es llamado a un proceso como víctima y ahí se le protege. Ya ha terminado el proceso. Y no solamente es Internet. Pensemos que no solo la Administración de Justicia victimiza al menor. Algo hay que decir del tratamiento informativo que le estamos dando a estos hechos. No es lo mismo que un niño declare de 4 años que un niño que declare de 10 años. Hay que tener cuidado con esto porque los niños menores de 4 años no tienen desarrollo cognitivo. El no tener desarrollo cognitivo es muy manipulable. El 8% de los menores sufren maltrato físico, emocional, etc. Y sobre todo, 1 de cada 5 niñas son abusadas en este país. Desde la Federación de Maltrato estamos haciendo un estudio a nivel europeo que estamos divulgando programas de prevención a nivel escolar y a nivel institucional en general. A veces hasta que sale el juicio y se demuestra la culpabilidad o no, el niño está ahí continuamente, pasando el tiempo, y entonces conviviendo con esa persona, ¿no? Y es que por muchas veces cuando nosotros intervenimos con estos niños, sobre todo en el abuso sexual, estamos a lo mejor meses para intentar que el niño coja confianza, empatía y poder sacarle algo, ¿no? Y evidentemente eso llegamos y ponemos siempre, por supuesto, en el informe, presunto abuso al menor, ¿no? Y llega al juzgado y en 10 minutos, con todos mis respetos, muchas veces los psicosociales dicen todo lo contrario. En 10 minutos, en vez de nosotros tardamos 3 o 4 meses en intentar hablar con el niño, y en 10 minutos, desde luego, a veces, pues eso deberíamos, una de las ideas que yo propongo es que consulten con los expertos que llevamos en este tiempo, conjuntamente con los equipos psicosociales. En el caso del abuso, sobre todo, tienen la ley de la omertá. O sea, es como la mafia, es decir, están amenazados para que no digan nada. Lógicamente ese silencio es terrible y no, esto hasta que se saca hay que ganarse al niño, ¿no? Hay que tener empatía con el niño, sensibilizarle y sobre todo respetar ese silencio, ¿no? Y eso nos cuesta mucho tiempo. Entonces, actualmente en Andalucía existe un equipo de evaluación y un equipo de tratamiento en cada provincia de la comunidad. El abuso sexual se caracteriza porque el testimonio del menor suele ser la principal prueba de cargo. En muy pocos casos de menores existen indicadores físicos de abuso sexual. No podemos formular preguntas a un menor si no conocemos previamente su vocabulario, porque probablemente no estaremos seguros si realmente está entendiendo lo que le estamos preguntando. Tenemos que ser expertos en la entrevista porque podemos inducir su testimonio. La prueba no solamente va desapareciendo el testimonio del menor a lo largo de determinadas intervenciones, sino que también el paso del tiempo va provocando estragos en este testimonio. Pues porque el niño va creciendo, era un preescolar y ahora es un adolescente. Hay muchísimas consecuencias que puede tener para los niños la vista oral o repetidas intervenciones.
todas ellas se multiplican, pues el día de la vista resulta que por cualquier fallo del procedimiento, un profesional no aparece, resulta que se hace una nueva convocatoria para el juicio oral. Entonces, todas las consecuencias que ha tenido para ese niño prepararse para juicio, si ese día se suspende la prueba, pues hasta en 5 ocasiones he sido citada para un juicio como perito. Imaginaros lo que tiene que pasar un niño con 5 ocasiones, aparte de la pérdida de confianza en el sistema judicial. Las cosas que pueden entorpecer la declaración de un niño son tan sencillas como que ese día tenga fiebre. Nosotros contamos con una sala de espera para los padres y para los menores, todo en la comisión judicial, acusación y defensa, y cuando el juez así lo considera, también el acusado se desplazan a la sede de nuestros equipos. Y una vez que se ha hecho esa toma de declaración como prueba preconstituida, cumpliendo con las garantías, por supuesto, de contradicción, el derecho de defensa, inmediatez, pues ese DVD se puede reproducir en el acto del juicio. 2, 3 años después, un niño no puede prestar su testimonio, por lo menos en relación al abuso sexual, porque es otro niño, ya no recuerda o no quiere recordar, ha pasado por un proceso terapéutico que se vería interrumpido o nuevamente la reexperimentación del abuso sexual o recordar lo que ha pasado en estos contextos volvería atrás. En la legislación actual existen recursos suficientes siempre y cuando se introduzca la toma de declaración de los menores como prueba preconstituida, como norma general y no como carácter excepcional. Hace muy poquitos años, cuando la defensa del menor simplemente se constituía en un biombo de separación entre el acusado y el acusador, con solo oír toser al agresor, la prueba y la declaración del menor se veía totalmente desvirtuada porque entraba un pánico sobrecogedor. Evidentemente nos queda mucho por hacer, pero también es bueno secundar aquel dicho judío de que la más larga caminata empieza por un paso. Estamos dando esos pasos que yo creo que además será voluntad de nunca cortocircuitarlos. El impulsor inicial de este tipo de diálogo con el menor fue Arnold Hessel, un psicólogo y pediatra estadounidense que inventó la cámara de observación, que no era nada más que 2 estancias con un espejo que desde un lado se veía, y con eso se dio cuenta que podía, y eso lo sabrá mucho mejor la ponente que me ha precedido, se dieron cuenta de que así el niño pues estaba mucho menos cohibido y podían llegar a él mucho más directamente. Se nos trasladó como objetivo el hacer declarar al menor una sola vez con objeto de evitar su revictimización a través de la obtención de la adecuada de una prueba preconstituida, que es justo esta mañana estamos hablando de ello. ¿Qué claves tenemos para eso? Indudablemente, pues otra vez volvemos a los equipos pluridisciplinares. Los psicólogos, indudablemente, como personal especializado que consiga obtener esa prueba de la manera más delicada y que dañe menos al niño. Los espacios acondicionados, que ahí es donde entraríamos nosotros, y también como Ministerio los medios técnicos con un sistema audiovisual que con el fidelios de la garantía suficiente. La idea que tiene el Ministerio con esta experiencia piloto es ver cómo funciona, aprender de ese funcionamiento, sacar conclusiones que hagan probablemente corregir algunas de las cosas que se plantea en esta actuación piloto y luego implantarla en ese otro estudio que hemos hecho de cómo en los distintos espacios que tenemos, en los distintos ámbitos territoriales, podría trasladarse. A lo mejor en unos sitios tendrá que estar un poco más escaso y en otros sitios a lo mejor nos cuesta más que la entrada sea tan claramente directa como aquí, pero siempre intentando que la esencia, la almendra, la realmente importancia de este espacio es que consiga ser amigable para el niño. Que hay que buscar y guardar un equilibrio importante entre lo que es la protección del menor, pero también los derechos de aquellas personas que se ven acusadas de delitos de tamaña importancia y gravedad. Piensen ustedes, yo lo pienso y lo he pensado a veces, lo terrible que es para uno ser acusado pues por abusar de su hijo o del hijo de un amigo. Lo más importante para un juez penal es la calidad de la información. En estos, en que la prueba es tan decisiva y hay tantos factores que pueden hacer durar de esa calidad de la información, nos interesa especialmente pues la forma de producción de esa prueba.
En primer lugar, decía, la salud del menor ante todo. En segundo lugar, tener en cuenta, y se ha dicho aquí también anteriormente, que claro, menores hay muchos menores. No es lo mismo tratar a un menor desde el punto de vista victimológico, desde el punto de vista procesal, a un niño de 3 años que a un muchacho de 17. Evidentemente, habrá que arbitrar protocolos de atención en cada caso que son completamente distintos. No solo el que existan más expertos y mejores expertos. En España tenemos una escuela además magnífica. Esto de que existan medios locales adecuados, por supuesto, es algo fundamental. Lo único, eso sí, yo pediría, insisto, que a ser posible no se abuse de la prueba preconstituida y cuando se pueda, insisto una vez más, siempre por supuesto poniendo por delante la salud del menor, se hiciera ante el tribunal, entre otras cosas, para garantizar el éxito de la condena y así proteger mejor al menor. Cuidar la asistencia psicológica como víctimas, pues por supuesto, sin lugar a dudas. Establecer quizá también algún criterio de urgencia en este tipo de procedimientos, por lo que se ha dicho, porque es que aquí es muy grave el que se dilate, siempre es grave que la justicia se dilate. Sí, hemos hecho muchos avances, pero en la realidad seguimos encontrando la victimización, seguimos encontrando que no hay rapidez ni urgencia en la valoración ni en la atención y por supuesto todo el engranaje de la justicia se queda atrás. Realmente el análisis que hemos hecho nos lleva a concluir que la coletilla de interés superior es utilizada muy alegremente, pero que realmente a partir de esa coletilla se toman en ocasiones decisiones que son graves para la vida de los niños y de las niñas. Hay que tomar en cuenta la medida del juez, pero hagámoslo de manera amigable, preguntémosle a la niña qué necesita, qué quiere. Muchísimas gracias a todos, gracias a los ponentes y se levanta.